chivo. Es como, vamos al año 2016 más o menos. Escuchémoslo. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Hay mujeres que... Bueno, esta es una de las frases de todo un audio polémico, audio que se registró en el marco de una clase de periodismo donde hoy lo explica Cordera, hablamos de este reconocido músico. Ex cantante de la Versuit. Exactamente. Sí, Yo tengo tu amor. Sacó después su versión. Ahora, el año pasado, cuando se separó, sacó una versión que se llama Ya no tengo tu amor. Ajá. No, ¿qué? ¿En serio? No, Bueno. pero no es el mismo. ¿No es el mismo? No, él ¿No es es el mismo? No, Ah, Cordera es fue el mi de momento 7. Paola Argento. 7, el cantante de 7. Claro, boludo, Ella se claro, murió de y la yo Versuit. tengo tu love. No, ¿No es el mismo? No. Estás acusando a otra persona. Por Dios, no canceles a nadie más. No, perdón. Yo pensé que era la misma persona. Dije, Él es el de discúlpame. Versuit de Regarabat. Dije, porque así está, me lo merezco al 100%. ¿Por qué una persona tan mala hace canciones tan lindas? Dije No, yo. bueno, no, es que claro. igual sí, o sea, Sí. Caramelo es un tema súper Bueno, romántico, escuchá. hermoso. Caramelo, claro, es un temón de No me lo merezco, conocido. perdón. Claro. Escucha, tranquila. Resulta ser que Cordera de la Versuit en su momento dijo esto. Y voy a decir de la Versuit porque es conocido Sí, por por liderar eso. de la Sí. Versuit. Dice esta frase en el marco de una clase de periodismo. Y resulta ser que él dice, bueno, lo grabaron, pero como en el periodismo tiene un poco como de clase teatral, había como que ponerse en diferentes, si se quiere, como personajes o situaciones incómodas y dar declaraciones. De todas maneras, bajo ninguna clase de teatro te nacería en ninguna época en los últimos, no sé, desde cierta... Te entiendo que, ayer lo hablaba, la televisión, el humor, las series que había en la televisión argentina ameritaban este tipo de frases, pero estamos hablando de ¿cuándo? No, creo que ni es No, igual, no, ¿eh? pero No, me sí, decían una pero en frase de ¿cuál fue, chico? Había uno, no es Cacho, hasta lo voy a acusar mal, pero ayer me dijeron, ahí voy a preguntar la frase exacta y la verdad que era igual de terrible que esta, pero esa frase se aceptó hasta como humor en su momento. Esta, de todas maneras, repito, 2016, por más lejano que suene, ¿qué estamos hablando? Casi más de 10 Casi años 10 atrás. no, sigue 9 si- años. Sí, va. Bueno, sigue siendo igual de polémica y Sí. fue lo que le pasó. Lo cancelaron por todos lados. Sí. Volvió a aparecer y habló con Pedro Rosenblatt. Y fíjate, él hizo Sí, esta entrevista. sí. Primero la entrevista con Pedro, por favor. Pongamos el fragmento donde le pregunta por esto. Y siento que lo que verdaderamente me representa a mí es mi alma, mi corazón. No quiero representar más a nadie. Quiero representar a las canciones. Y si eso inspira a la gente a tener un cambio en su vida, a poder expresarse, a poder sentirse identificada con mi voz, buenísimo. Pero no quiero formar parte más de ningún tipo de organización política. Pero tenemos la porque- parte donde le pregunta a Pedro sobre este tema. Pedro le pregunta directamente sobre Sí. el tema en cuestión que estamos hablando. Que a Pedro se lo está Ahí criticando vamos a ir. muchísimo. Pedro le pregunta directamente un poco de manera amena Mesurada, para una sí. entrevista, porque tampoco que lo va a bardear en vivo. Está en una entrevista, también hay que entender eso, ¿no? O sea, es como hemos visto acá entrevistas por ahí, viste, con la gente casos policiales a presos, digo. ¿Cómo se llamaba el de los chicos de acá? Ay, chicos, ayúdenme alguno con un dato. El de... A poder expresarse, a poder sentirse identificada con mi voz, buenísimo. ese es el mismo. Pero no quiero formar parte más de ningún tipo Ay, de sí. organización política, porque me sentí muy solo cuando me condenaron. Todas esas organizaciones, toda la gente a la cual yo fui funcional, se abrió. Mira vos. Entonces, a mí me sirvió para darme cuenta que son muy pocas las personas que te pueden acompañar cuando vos te mandas una cagada en la vida. Es tu familia, algunos amigos, alguna gente que venía a los conciertos. Y entonces tuve que fundarme desde otro lugar y no ser tan ingenuo, ¿viste? No dejar que me usen. Ahí está, ahí me tiró, gracias a Marquitos del otro lado, Torrico. Era el caso Torrico acá en Salta. Se le han hecho entrevistas a él. Sí. Entonces, periodistas locales. Y digo, es igual de
llamativo el tipo de entrevista, pero un poco es o sea, yo de este lado entiendo la labor de querer hacer la entrevista. En este caso puntual, Pedro elige a Cordera, él responde esto. Hay una parte donde le pregunta directamente, que era la que quería que veamos, donde le hace la pregunta, porque lo que se está señalando hoy es la pregunta que le hizo, cómo se la hizo, además de darle el lugar. Resulta ser que explotó, bien decías, en redes sociales, en X, demás, diciéndole cómo es posible, porque muchos bancan a Pedro Rosenblatt, que les hayas permitido que esté ahí, que hayas hecho esta entrevista y la forma en la que la hizo. Vamos a poner el descargo, si se quiere, de Pedro después de lo que pasó en redes sociales. Una aberración, una barbaridad hace 9, 10 años y fue cancelado por lo que dijo. Atraviesa un repudio social desde hace una década. Los dichos violentos que motivaron su cancelación no fueron lo único que hizo en su carrera. No es que un día apareció, dijo eso y generó repudio. Más concretamente fue protagonista de uno de los proyectos musicales que más han marcado la cultura rock argentina y por eso es también que sus declaraciones fueron tan relevantes y tan repudiadas en su momento, porque se esperaba algo de él como se espera algo de quienes ocupan un lugar de privilegio en la sociedad, en este caso un ídolo de rock. A la vez, nosotros acá en Gelatina interactuamos cotidianamente con sus canciones. ¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo hice la nota? Bueno, acá yo separo. El derecho a la palabra para mí lo tiene todo el mundo y entrevistar a cualquier persona creo que es algo que está habilitado. Hay cosas que no se me juegan, que lo hablaba con mis compañeras, cosas que se le juegan a las mujeres en el cuerpo cuando escuchan a una persona que dijo eso, que efectivamente a mí no me pasa, eso por un lado. Y por el otro lado también se me juega el lado de fan de esa banda, ¿no? Bueno, él ahí un poco explicó de por qué preguntó de cierta manera, por qué fue como tan suave la cuestión, que tiene que ver con su subjetividad como un fan de la banda. Hay muchos que decían, no es el tema de que vos le niegues la palabra a alguien, porque viste que habla de eso, yo no le voy a de negar el derecho a la palabra, pero... Si es esa la pregunta. Y muchos les dijeron, si en realidad no es el tema de el derecho a la palabra, es haberle dado aire. Exacto, dice, ¿qué hizo? Yo leí uno que decía, ¿qué hizo de importante este tipo en los últimos 10 años para que tantas ganas de darle la palabra tengas? Pasa de que en el verano fue que se empezó a sospechar o se empezó a correr el rumor de que podría volver a la Versuit. Y teniendo en cuenta eso, y como dice Pedro, que fue una de las bandas de rock más importantes de la historia argentina en cuanto a la cultura, y más en la última generación, en la de Pedro y en todo eso que se crió escuchando rock. Bueno, la vuelta de Cordera a Versuit era algo como que llamaba la atención. Pero... No solo por, obviamente, un tipo cancelado, ¿por qué volvería a un lugar así? Pero también tocando esa fibra en cuanto a lo musical, ¿no? De todo lo que aportó en la música. Pero además de decir por qué le darían... Él puede querer volver a donde quiera. Porque evidentemente tiene total impunidad y le importó muy poco la cancelada. Dice, sí, me sentí muy solo, pero hubo gente que me acompañó, no sé si acá está y la todo. Pregunta. Sí, acá está la pregunta y la respuesta es bastante manipulada la respuesta. Escucha, igual la escuchamos primero. Vos en el 2016 pasaste por un momento de cancelación, ¿no? Después de unas declaraciones repudiables, repudiadas, pero sobre todo como un poco desacopladas de esa época, de los sentidos de esa época, del 2016. Época, es de cualquier época. Ya pasaron 10 años. ¿Qué balance hacés? ¿Qué sentís que pasó? Nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordinada y de tanta inversión para la cancelación y la persecución de una persona. Y de tantos años también. Fueron 6, 7 años. Donde no pude tocar primero en ningún habla de que festival. Lo cancelaron, ¿no? Donde no me... Lo montaron. Claro, no me pasaba prácticamente ninguna radio, donde ni siquiera se me podía nombrar. Hubo un silencio total. ¿Y qué hiciste en esos años, Gustavo? Y a cada vuelta el discurso. Me cultivé. Me cultivé internamente. Porque ese personaje que la gente asesinó era un personaje que a mí ya no me quedaba bien. No lo sentía. O sea, creo que la gente hizo una operación. Me operó.
no tuve la valentía para hacerlo yo ellos conmigo me mismo. operaron y mira ahora. Y la gente de alguna manera lo hizo y yo lo tengo que agradecer. Y ahora lo agradece. Es como, a mí no, lo que me resulta súper manipulador y quiero ser tajante de esto, porque vos le estás diciendo a alguien, ellos me operaron, nunca se vio algo tan grande para cancelar a alguien, pero me di cuenta que les agradezco porque yo no tenía el valor de hacerlo y ustedes lo hicieron por mí, entonces ahora soy un nuevo ser. Y hace Eso rato, es de manipulador, perdón. Sí, hace rato decía que él les sirvió a las organizaciones, que él es simplemente una herramienta, una persona pobre, Gustavo Cordera, que fue manipulado, que se lo usó para cancelarlo, que se lo usó para hacer lo que él dice es... Se refugia en la cancelación y no en lo que él hizo. Mal, Claro. pero no, yo no hice nada mal, ellos me hicieron quedar mal. Es fuertísimo esto. O sea, como si la gente que lo operó hubiera puesto esas palabras en su boca, digamos, Sí, cuando y fue no él. hay contexto que lo defienda con todo con lo que dijo. Exacto. Qué De una todas estupidez. maneras, bueno, vuelvo a esto, ¿no? Como a nivel entrevistas, es como puedes señalar el tema de darle el aire a, pero después a nivel entrevistas hay gente, repito, citaba el caso este de Torrico acá, o de cuando se hacen, no sé, series de los pasillos de la muerte. Me acuerdo siempre que son personas que están privadas de su libertad con Sí. condena de muerte en Estados Unidos, que también debe ser interesante, digo, desde el otro lado poder escucharlas, pero no por eso te estás haciendo eco de lo que hizo esa persona. Sí, Nada, no, es obvio. discutible. O es sea, discutible. lo que menos tendrían que apuntarle a Pedro para mí es si le hizo en una entrevista a Cordera, porque es verdad, o sea... Sí. Es la forma también. Escuchar lo que también la palabra de alguien acusado por algo es importante, digamos, Sí. para conocer la historia completa. El problema está en el cómo. Es verdad que ayer Pergolini también lo entrevistó. Es raro que aparezca tan rápido. De golpe, tan- en todos lados. En tantos lugares. Ayer Pergolini lo entrevistó en el Estrategias. 13, Sí, digamos. y ayer pero en la entrevista con Pergolini, ya vamos Sí, con otra cosa si quieren, el tipo se lo vio haciendo flexión, entonces salieron también Pero como Golini estos no fue memes. nada al azar lo que No, hicieron. no, y como estos Fue una memes entrada- de decir, uy, los hombres los cancelan y no pueden seguir con su vida, uy, los hombres cancelados, mostrando cómo hacen abdominales, cómo hacen flexiones, cómo siguen con su vida. ¿Qué es lo que pasó con este tipo? Apareció saludando muy amigable con Pergolini, bueno, después con Rada, y cuando llega Leila, que es la única mujer que está ahí, como que Leila obviamente no puede hacer mucho porque Sí. está al aire, pero es verdad como que le intenta marcar Una distancia. Sí, una distancia a él. Encima y fue el bueno. cumpleaños de Cordera. Imagínate Una qué vez, manera de recibir tu cumpleaños. a mí al aire y ya perdón, me dijeron, a este tipo de personas no hay que darle lugar en los programas, no hay que darle voz al aire, porque él evidentemente no está arrepentido de las declaraciones y lo sigue creyendo, Sí, está convencido de que esto es así, operación. porque si no salió a pedir perdón, no salió a arrepentirse de lo que dijo, entonces a estas personas hay que hacer como si no existiera, no darle más aire, no darle más lugar, porque lo único que hacen es daño. Sí. Además es raro esto del que él acuse a su propio partido, a su propia política de que lo cancelen cuando no tendría que ser así. O sea, si él defendió tanto a su Igual no es política... tu partido, es todo el mundo. Sí. Fue Pues, algo claro, masivo. Claro. Pero ¿por qué él apunta solo contra eso? Digamos, es raro.